A veces uno siente que algo dentro está esperando, como una fuerza que no termina de salir. No es ansiedad, ni miedo, es otra cosa. Es como si llevaras mucho tiempo conteniéndote, sin saber por qué. Yo también pasé por eso. Durante años sentí que tenía energía acumulada, como si algo dentro de mí quisiera elevarse, pero no sabía cómo abrirle camino. Hasta que descubrí un punto. No uno cualquiera. Un punto que no te enseñan en la escuela. Ni siquiera en la mayoría de prácticas espirituales modernas. Está ahí, justo donde empieza a nacer la respiración, un poco más abajo del centro del pecho, justo donde sientes una presión cuando algo te conmueve. Ese lugar es más que carne o hueso. Es un nudo. Pero no un nudo que te ata, sino uno que, cuando se afloja, desata una fuerza que no parece venir solo de ti. Al principio, pensé que era coincidencia. Pero cuanto más lo sentía, más claro lo tenía, había encontrado el interruptor. El punto de ascenso. No es magia, ni es fe ciega. Es algo que tu cuerpo ha sabido desde siempre, solo que lo olvidaste. Y lo curioso es que, cuando lo activas, no asciende solo tu energía. Asciende tu mirada. Tu forma de estar en el mundo. Como si alguien desde adentro te dijera, ahora sí, recuerda quién eres. ¿Quieres sentirlo? No te voy a prometer milagros. Solo lo que el cuerpo susurra cuando por fin se le escucha. Nunca me habían hablado de este punto en la escuela, ni en ningún libro de biología. Es más, la primera vez que lo sentí, ni siquiera lo busqué. Fue durante una noche en la que me costaba dormir. Tenía la cabeza llena, el cuerpo tenso. Me senté en el suelo, como lo hacía cuando era niño, solo que esta vez no recé como antes, solo cerré los ojos y respiré. Y entonces ocurrió. No fue una visión, ni una experiencia sobrenatural de película. Fue algo más simple, más verdadero. Una sensación profunda en el centro del cuerpo, como si un nudo se deshiciera muy despacio. Ahí, justo en la línea entre el pecho y el vientre. No había dolor, ni ruido. Solo una expansión, una apertura silenciosa, como cuando se abre una compuerta que llevaba siglos cerrada. Después investigué. No fui a Google. Fui a los antiguos. En Egipto, encontré referencias al centro del sol interior, un punto que sellaban con oro en los rituales de iniciación. En la India, los textos antiguos hablan de Manipura, el chakra del poder, pero no como lo pintan en Instagram, lo describen como un fuego consciente que debía ser encendido desde adentro y conducido hacia arriba. En las prácticas taoístas, se habla del Tantien, el mar del chi, justo en ese mismo lugar, el origen del movimiento interno. ¿Te das cuenta? Distintas culturas. Distintas lenguas. Pero todos apuntaban al mismo punto. Y todos decían lo mismo, este centro no se toca con descuido. Porque no es un músculo más. Es un sello. Una cerradura energética que solo se abre cuando estás listo para sostener lo que sube. Empecé a practicarlo con respeto, sin buscar resultados inmediatos. Y lo más impactante fue que, cuando dejé de buscar sensaciones, comenzaron a llegar solas. Primero un calor suave. Luego una vibración. A veces, una claridad mental repentina, como si alguien adentro encendiera una lámpara. Y con el tiempo, entendí por qué lo protegían tanto. Porque este punto no solo activa energía. Activa memorias. No las de tu infancia. Las de antes. Las del cuerpo mismo. Como si tus células recordaran algo que tu mente no entiende. Un lenguaje sin palabras, una fuerza que no se explica, pero se reconoce. Y cuando eso se activa, el cuerpo no solo se despierta. Se eleva. Una vez, hablando con una mujer mayor de una comunidad andina, le conté lo que sentía. Ella no usó términos científicos ni chakras. Solo dijo: "Ah, tocaste el fuego que sube. Eso no se busca. Eso se despierta". Y ahí lo entendí. Este punto, que hemos ignorado por generaciones, es como una raíz invertida. No crece hacia abajo. Crece hacia arriba, hacia tu cráneo, hacia tu conciencia. Y cuando lo permites, cuando dejas que esa raíz se expanda, sientes el ascenso. No solo de energía. De visión. De comprensión.
Es como si por fin recordaras que estás hecho para más, pero que ese más no está allá afuera. Está justo ahí. En el centro que siempre estuvo esperando. No importa si hoy no lo sientes aún. No importa si te parece sutil, pequeño, insignificante. Los portales más poderosos no hacen ruido. Solo se abren para quien sabe esperar y tocar con presencia. Ahora, si estás listo, en el siguiente paso vamos a despertarlo juntos. Sin esfuerzo. Sin prisas. Solo tú, tu cuerpo, y ese punto que ya sabe el camino. No sé en qué momento exacto empezamos a separarnos del cuerpo. Tal vez fue cuando nos enseñaron a vivir en la cabeza. A pensar todo. A analizar todo. A justificar todo. Y el cuerpo quedó como un accesorio. Como una máquina que solo importa si duele. Pero si prestas atención, el cuerpo no está en silencio. Está hablando todo el tiempo. Solo que lo hace en un idioma más lento, más profundo, más vivo. Y este punto, este centro sagrado, es como la garganta de ese idioma. Lo que pasa cuando lo activas no es místico porque es raro, es místico porque es real. Primero, hablemos claro. Ese punto que está justo debajo del esternón, entre el corazón y el ombligo, no es solo simbólico. Ahí se encuentra una red gigantesca de terminaciones nerviosas. Es el plexo solar, un nudo eléctrico, una intersección donde tu sistema nervioso autónomo, ese que no controlas con la mente, se ramifica para enviar señales a casi todos tus órganos internos. Es como una central energética. Cuando lo tocas con intención, algo se libera. No solo porque estés presionando músculo, sino porque estás despertando un centro que está acostumbrado a la tensión, al encierro, al olvido. Te lo digo por experiencia. Después de días explorando este punto, noté cómo mi respiración cambió sola. No tenía que forzar nada. Era como si el aire empezara a entrar más hondo, como si mi diafragma dijera, gracias, por fin me ves. Y no era solo físico. Emocionalmente, sentía que algo se desanudaba. Pequeñas rabias que había escondido, dolores viejos, tensiones que pensaba que ya no estaban, empezaban a soltar el cuerpo. Y ahí entendí algo, este punto es donde el cuerpo guarda lo que la mente no quiso procesar. Es curioso cómo todo está conectado. Los antiguos lo sabían. Por eso, en muchas tradiciones se pedía que antes de activar este centro, la persona hiciera ayuno, silencio o incluso rezos. No porque fuera una ceremonia compleja, sino porque sabían que al tocar este punto, se abría algo más que un canal de energía. Se abría un espacio para recordar. Hoy la ciencia moderna está comenzando a aceptar que tenemos un segundo cerebro. No está en la cabeza. Está en el abdomen. Literalmente. Millones de neuronas forman una red llamada sistema nervioso entérico, que responde a estímulos emocionales y físicos sin que lo decidas conscientemente. Y sí, ese sistema pasa justo por el punto que estamos tocando. ¿Te das cuenta? Mientras nos dijeron que éramos mente, este punto guardó lo que no pudimos pensar. Mientras nos dijeron que la espiritualidad estaba allá arriba, este centro esperó en silencio. Mientras mirábamos al cielo, nos olvidamos del lugar donde comienza el ascenso. Y ahora estás aquí. Y lo estás sintiendo. No te lo estoy contando como teoría. Te lo estoy diciendo como quien volvió a su cuerpo y lo escuchó por primera vez. Como quien bajó el volumen de la mente y dejó que el cuerpo hable. Porque cuando activas este punto, no solo fluye energía. Fluye vida. Y no la vida de siempre. Sino una vida más presente, más despierta, más conectada con todo lo que sos. Y la parte más hermosa es que no necesitas saber nada para hacerlo. No necesitas títulos, ni rituales complejos. Solo atención. Solo intención. Solo tocar ese lugar como quien saluda a una parte de sí que había olvidado. Y sí, puede que al principio no sientas fuego, ni visiones, ni nada extraordinario. Pero te prometo algo, si escuchas con honestidad, ese punto te va a responder. Y cuando lo haga, vas a entender que el poder que buscabas allá afuera, siempre estuvo justo ahí, dormido bajo tu respiración. No necesitas un templo. No hace falta incienso, ni cánticos, ni una postura perfecta. Solo estar. Estar contigo.
con tu cuerpo. Con ese punto que, aunque ha estado en silencio, sigue esperando ser tocado con conciencia. Vamos a hacerlo juntos. Antes de empezar, te pido algo simple, que te detengas. Sí, detente de verdad. Deja que el ruido se apague un poco. No tienes que estar en calma perfecta, solo no corras. Porque este no es un ejercicio para controlar. Es para soltar. Ahora, si puedes, siéntate. No importa si es en una silla, en el piso, sobre una almohada. Lo importante es que tu espalda no esté colapsada, que haya espacio para que algo se mueva dentro. Coloca tus manos sobre tu abdomen, con los dedos medios tocando suavemente el punto que está justo donde termina tu esternón, en el centro de tu cuerpo. Es el lugar en el que, cuando respiras muy hondo, sientes que algo se abre. Si no estás seguro, prueba a hacer una inhalación lenta y observa dónde se tensa primero. Ese es el lugar. Cierra los ojos. No para escapar, sino para mirar hacia adentro. Y empieza a respirar, pero no para llenarte de aire. Respira como si el aire pudiera encontrar ese punto. Ahora, esto es importante. No empujes. No busques activar nada. No estás encendiendo un interruptor. Estás recordando. Es diferente. Con cada exhalación, deja caer un poco más tu atención hacia ese punto. No tu mente. Tu atención. Esa parte tuya que puede estar presente sin juzgar. Imagina que ese punto es como una puerta sellada, pero que no necesita una llave. Solo necesita que estés ahí. Que le digas, con tu presencia, te veo. Con tus dedos todavía ahí, haz un gesto muy sutil. No físico. Interno. Como si algo dentro de ti, girara suavemente hacia arriba. Como si desde ese punto, una espiral de luz blanca empezara a subir por tu columna. No visualices con esfuerzo. Solo permite que la imagen aparezca si quiere aparecer. Siente si hay calor. Siente si hay presión. Siente si no sientes nada, porque incluso eso es sentir. Quédate ahí, un par de minutos. No esperando algo espectacular. Solo respirando desde ese lugar. Como si con cada aliento, una memoria antigua se reactivara. Como si estuvieras reencendiendo un fuego que es tuyo desde antes de que lo supieras. Y si en algún momento algo se mueve, deja que se mueva. Un suspiro, una lágrima, un pequeño estremecimiento. No lo controles. Este es el lenguaje del cuerpo cuando, por fin, se le escucha sin órdenes. Te lo digo con honestidad. No todos van a sentir lo mismo. A veces lo que sube es energía. Otras veces es claridad. Y a veces, solo silencio. Pero ese silencio no es vacío. Es espacio. Es presencia. Es poder contenido, que empieza a despertar. Puedes repetir este gesto cuando lo necesites. En la mañana, antes de iniciar tu día. En la noche, cuando quieras volver a ti. Incluso en medio del caos. Solo basta cerrar los ojos, llevar la atención al punto, y respirar desde ahí. Con el tiempo, ese punto ya no va a sentirse lejano. Va a convertirse en tu centro. Y todo lo que hagas desde ahí, va a tener otra calidad. Más raíz. Más dirección. Más alma. Porque no estás activando una técnica. Estás activando tu eje. Y cuando eso ocurre, todo cambia. La voz interna se vuelve más clara. Las decisiones más limpias. La energía más alta, pero sin esfuerzo. Y ese ascenso del que hablábamos al principio, no es hacia arriba. Es hacia adentro. Porque el punto más sagrado no está en el cielo. Está en vos. Ahora que estás acá, al final, quiero que te detengas un momento. No para pensar, sino para sentir lo que realmente se movió en vos. Porque aunque esto parezca una simple práctica, no lo es. Es un reencuentro. Y los reencuentros verdaderos no hacen ruido, pero dejan una huella. Ese punto que activaste, ese gesto silencioso que hiciste, no fue solo para sentir energía. Fue para tocar una parte de vos que quizás habías dejado en pausa. Una parte que no tiene nombre, pero sí tiene voz. Y ahora, volvió a hablar.
Tal vez no lo escuchaste con claridad todavía. Tal vez lo que sentiste fue sutil, como un roce, un pequeño calor, una vibración apenas perceptible. Pero no lo subestimes. Porque así es como empieza todo lo real, en lo pequeño, en lo suave, en lo que apenas se nota. El árbol más fuerte no hace ruido cuando comienza a crecer. Solo lo hace, desde adentro. A partir de ahora, puede que empieces a notar cosas. No milagros instantáneos ni luces místicas en el techo, sino cosas más profundas. Tu respiración se va a volver un refugio. Tu cuerpo va a empezar a sentirse como un aliado, no como un peso. Y sobre todo, vas a empezar a notar cómo tu energía, esa fuerza que parecía dormida, se vuelve más clara, más centrada, más tuya. No es casualidad que estés aquí. No fue un algoritmo. Fue un llamado. Hay momentos en la vida en los que algo interno nos empuja a buscar, sin saber qué. Y de repente, una palabra, una imagen, una práctica, nos recuerda que lo que estábamos buscando, en realidad, nos estaba esperando. Este punto sagrado, es solo una puerta. Una entre muchas. Pero es especial. Porque no te lleva a ningún otro lugar. Sino a vos mismo. Y cuando tocas ese punto desde el respeto, desde el silencio, desde la escucha, no solo te conectas con tu energía. Te conectas con una línea antigua, profunda, que te atraviesa. No sos solo un cuerpo que respira. Sos un puente. Un canal. Una corriente viva de sabiduría acumulada, lista para ascender cuando vos lo permitas. Y esa ascensión, no es una carrera. No es hacia el cielo, ni hacia una meta externa. Es una vuelta a casa. Una casa que siempre estuvo en tu centro, aunque no la habías abierto. Quiero que te lleves algo. No tenés que hacer esto perfecto. No hace falta ser espiritual, ni tener todas las respuestas. Solo hace falta estar dispuesto. Dispuesto a sentir. Dispuesto a recordar. Dispuesto a encender el fuego, y sostenerlo. Porque ahora lo sabes. Tenés un punto dentro de vos que no es solo físico. Es sagrado. Y cada vez que volvés a él, cada vez que lo tocas con presencia, te volvés un poco más vos. Un poco más consciente. Un poco más completo. No te olvides de este momento. No de mí. De vos. De lo que se activó. De lo que subió. De lo que sigue subiendo, cada vez que elegís sentirlo. Porque tu poder no viene de afuera. Nunca vino. Siempre estuvo ahí, esperando, justo debajo del pecho. Justo en el centro. Justo donde empieza el verdadero ascenso. Hay algo que nadie te dice después de un despertar. Es fácil volver a dormirse. No por pereza. No por debilidad. Sino porque el mundo entero está diseñado para que te desconectes. Te empuja a la prisa, al ruido, al después veo, al no tengo tiempo. Y ese punto que acabas de activar, ese espacio sagrado que empezó a abrirse, también necesita ser cuidado. Como una llama recién encendida. Por eso, no quiero que esto quede como un momento aislado. Quiero que lo conviertas en un ritual. Uno que no tenga que ver con creencias, sino con presencia. Te propongo algo simple, pero profundo. Un gesto diario. Una práctica de menos de 5 minutos. Pero que, si la haces con intención, puede mantenerte despierto en un mundo que te quiere dormido. Lo llamo, la vuelta al centro. Cada mañana, apenas despiertes, incluso antes de mirar el teléfono, incluso antes de salir de la cama. Lleva tu mano al centro de tu pecho, justo donde empieza el esternón. Deja que tus dedos reconozcan el punto. No lo presiones. Solo toca. Como si recordaras que ahí vive algo importante. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Una vez. 2. 3. Pero sin ritmo forzado. Solo respira como quien le ofrece al cuerpo una señal de que todo está bien. Después, lleva tu atención al punto. Y pregúntale, sin palabras. ¿Estás despierto hoy? No importa si no recibís una respuesta clara. El simple hecho de preguntar ya abre el canal. Ahora, imagina que desde ese punto se forma una línea sutil,
una especie de hilo de luz que sube. No es fuerte. No es brillante. Es como un vapor dorado. Y ese vapor comienza a recorrer tu pecho, tu garganta, tu entrecejo, hasta el centro de la cabeza. Ese es tu eje. Y solo con visualizarlo, con respirarlo, con honrarlo, estás sosteniéndolo. Estás evitando volver a dormirse. Estás cultivando la llama del ascenso. Podés hacer esto también por la noche. De hecho, te va a ayudar a dormir con menos peso emocional. Porque ese punto también es un centro de digestión energética. Y si lo acaricias con la atención, va a ayudarte a liberar lo que no necesitas llevarte al sueño. Esto no es una rutina espiritual más. Es una forma de mantener abierta la puerta que abriste. Porque lo más difícil no es despertar. Es permanecer despierto. Y te aseguro algo. Si cada día le regalas estos minutos al centro, ese punto ya no va a ser un misterio. Va a convertirse en tu hogar. Un espacio al que podés volver cuando todo afuera se desordena. Un lugar de poder al que no le afecta el ruido del mundo. Un centro que, cuanto más lo visitas, más se convierte en vos. Así que no lo dejes como algo que viste en un video. No lo conviertas en una curiosidad más. Volvé a él. Una vez por día. O dos. O las que necesites. No para hacer algo perfecto, sino para no olvidarte. Porque si algo tiene el verdadero poder, es que no grita. Es silencioso. Es constante. Y siempre vuelve al mismo lugar. Al punto sagrado que ya conoces. Ese que te despierta. Ese que te eleva. Ese que, si lo elegís, te transforma. Y ahora que lo sabes, ya no hay forma de volver atrás. Solo queda avanzar. Desde el centro. Siempre. Hay algo que me obsesionaba cuando empecé a practicar esta activación. ¿Por qué este punto? ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué en ese pequeño espacio debajo del esternón se guarda tanto? Y entonces me hice una pregunta que me cambió la perspectiva por completo. ¿Y si el cuerpo fuera un mapa? No en sentido metafórico. Literal. Un mapa ancestral. Un códice viviente que llevamos con nosotros, aunque nunca nos enseñaron a leerlo. Empecé a investigar. No desde lo moderno, sino desde lo más antiguo. Y lo que encontré, me estremeció. En las antiguas escuelas de sabiduría egipcia, por ejemplo, los iniciados no estudiaban libros. Estudiaban el cuerpo. No desde la disección, sino desde la energía. Se les enseñaba que cada punto tenía un símbolo. Cada zona, una vibración. Y que el cuerpo entero era como una réplica en carne del cielo interior. El punto que hoy activaste, era conocido en algunos jeroglíficos como el trono interno. Una especie de asiento invisible donde reposaba la energía antes de ascender. No se hablaba de chakras, ni de sistemas. Se hablaba de focos de fuego. Y este, era el primero que se encendía en los rituales de paso. Cuando un joven dejaba de ser un observador del mundo, y pasaba a ser un portador de luz. En otros textos antiguos, como los del misticismo hebreo, se menciona un lugar de resonancia debajo del corazón. Un punto donde la voz de Dios vibra sin palabras. Allí, decían, no se ora. Allí se escucha. Y si vamos al Tao, el sistema más delicado que he visto en cuanto al cuerpo energético, este centro es la sede del llamado Chi original. El aliento con el que se nace, pero que suele perderse con los años, si no se cultiva. Los maestros decían que quien recupera ese aliento, recupera el sentido. Y lo curioso es que lo hacían a través de prácticas muy similares a lo que vos hiciste hace un rato: respiración baja, presión suave, visualización ascendente. Entonces me pregunté, ¿cómo puede ser que tantas culturas que no se conocían entre sí apuntaran al mismo punto? Y la respuesta es simple. No es que el conocimiento fuera compartido. Es que el cuerpo ya lo sabía. Y ellos solo lo escucharon. Hoy, en cambio, tenemos tecnología, ciencia, datos. Pero no escuchamos. Medimos todo, pero olvidamos que el cuerpo no se mide, se siente. Y cuando uno empieza a sentir, cuando baja el volumen del pensamiento y sube el volumen de la presencia,
Es como si una escritura antigua comenzara a emerger desde la piel hacia adentro. Un idioma sin palabras. Un mapa que no se traza con líneas, sino con atención. Ese punto sagrado que activaste. No es una excepción. Es una entrada. Un símbolo tallado en tu propio diseño. Y si decidís seguir explorando, si decidís no soltar este hilo que empezó a moverse hoy, vas a notar que hay más. Mucho más. Porque si el cuerpo es un mapa, entonces también hay caminos. Y si hay caminos, hay destinos. Pero no me malinterpretes. No se trata de llegar a ningún lugar. Se trata de despertar las rutas internas que te conectan con lo que sos, con lo que fuiste, con lo que siempre estuvo ahí. Así que la próxima vez que respires desde ese centro, no pienses en una técnica. Pensá en una memoria. Una memoria antigua que atraviesa generaciones, lenguas y culturas. Y que ahora que lo sabes, está en tus manos. Literalmente. Porque ese mapa no está afuera. Está en vos. Y el punto que activaste es solo la primera palabra de un lenguaje completo. Un lenguaje que no se aprende. Se recuerda. Y vos, acabas de empezar a recordarlo. Hay algo que necesito decirte, algo que tal vez nunca te dijeron así, de frente. Ese poder que estás buscando, ese que ves en otros, en libros, en prácticas. No es algo que debas alcanzar. Es algo que ya sos. Parece obvio, ¿no? Pero no lo es. Nos pasamos la vida persiguiendo la sensación de poder. Poder tener, poder controlar, poder lograr, poder sanar, poder comprender. Como si ese poder estuviera allá afuera, esperando a ser conquistado. Y nos llenamos de técnicas, de cursos, de afirmaciones, de disciplinas, de fórmulas mágicas. Todo para intentar sentirnos completos. Pero hay algo que no se puede comprar, ni copiar, ni simular. El momento en el que recordás que el poder no es algo que tengas, sino algo que emana de vos cuando dejas de buscarlo. Ese momento puede durar un segundo. Pero si lo sentís, aunque sea una sola vez, ya no volvés a ser el mismo. Y si llegaste hasta acá, si respiraste, si tocaste tu centro, si algo se movió dentro de vos, ese segundo ya pasó. Y no fue casualidad. Fue tu cuerpo diciéndote, ya no más afuera. Volvé. Volvé al eje. Volvé al centro. Volvé a la raíz de lo que sos cuando te sacás todos los nombres, los miedos, los roles, los títulos, los fracasos. Volvé a ese núcleo silencioso que no pide explicaciones, ni justificaciones. Solo pide ser escuchado. Porque te prometo algo. Cuando volvés ahí, no te sentís poderoso en el sentido común de la palabra. No te sentís invencible. Te sentís auténtico. Y eso, es más fuerte que cualquier superpoder. La energía que sube desde el centro no es agresiva. Es firme. No empuja. Eleva. No domina. Irradia. No grita. Resuena. Y la única condición para que eso ocurra, es que no lo fuerces. Solo que te dispongas. Que te entregues. Que digas, sí, estoy acá. Estoy listo. Me recuerdo. Y sí, tal vez todavía haya partes de vos que dudan. Partes que se sienten pequeñas, rotas, incapaces. Está bien. No las rechaces. No necesitas estar perfecto para empezar. Solo necesitas estar presente. Porque el verdadero ascenso no se mide en resultados. Se mide en alineación. Y cuando esa energía sube, no te lleva a otra dimensión. Te ancla más profundo en la que ya estás, pero desde otro lugar. Desde una claridad que no negocia con el miedo. Desde una confianza que no necesita mostrarse fuerte. Desde un amor que no pide permiso. Y ese amor empieza en vos. No hacia vos. Desde vos. Así que la próxima vez que dudes, que te sientas desconectado, disperso, confundido, volvé a ese punto. No como quien repite una técnica, sino como quien abraza un altar interior. Porque eso es un altar. Un lugar sagrado donde la conciencia se arrodilla ante su propia verdad.
Y esa verdad, aunque la escondas, aunque la olvides, aunque la silencies, no se apaga. Solo espera. Pacientemente. Como un fuego bajo tierra. Como una semilla en invierno. Como una voz que solo vos podés volver a escuchar. Y ahora, ya la escuchaste. Ahora, no podés no saber. Ahora, sos vos. Activar la energía, es solo el principio. Nadie te lo dice, pero lo verdaderamente sagrado no es el instante en que algo se enciende, sino lo que haces después. Porque sí, hay momentos en que el cuerpo despierta. Sentís el calor, la vibración, esa especie de expansión que te hace pensar, esto es real, está pasando. Y por un rato, todo tiene sentido. Todo fluye. Pero después, llega el mundo. La rutina. El celular. La lista de pendientes. La energía baja, y vos te preguntas, ¿cómo la sostengo? Ahí empieza el verdadero camino. No en la chispa, sino en la decisión de no apagarla. Y quiero decirte algo que quizás nunca escuchaste. No es tu culpa si no supiste sostenerla antes. Nadie nos enseña eso. Nos hablan de despertar, de activar, de ascender. Pero casi nadie habla del arte silencioso de sostener. Sostener no es forzar. No es apretar los dientes ni repetir afirmaciones mientras todo arde dentro. Sostener es más suave. Más profundo. Más consciente. Es como cuidar una llama con las manos abiertas. Como caminar lento con un vaso lleno sin derramarlo. Es una atención sin rigidez. Un compromiso sin tensión. Y el punto sagrado que activaste, no solo despierta energía. Despierta memoria. Despierta emociones. Despierta patrones que estaban dormidos por una razón. Por eso a veces, después de una activación, no te sentís más elevado. Te sentís más sensible. Más expuesto. Más vulnerable. Y eso está bien. Porque antes de subir, hay que limpiar el canal. Sostener es eso. Respirar cuando la emoción sube. Permanecer cuando la mente quiere escapar. Volver al centro cuando todo quiere sacarte de él. Es elegir quedarte, en vos. Una práctica que descubrí, y que me salvó más de una vez, es tan simple como poderosa. Cuando sientas que la energía se fue, que el cuerpo se cerró otra vez, que perdiste la conexión. No trates de recuperarla como si hubieras fallado. Solo cerrá los ojos. Toca el punto. Y decile en voz baja, como quien habla con un amigo, aquí estoy. Nada más. Ese pequeño gesto, vuelve a abrir la puerta. Y no porque repitas una técnica, sino porque decidí sostener la relación. Porque sí, este punto no es un botón. Es una relación. Con vos. Con tu energía. Con lo que verdaderamente sos cuando bajas las máscaras. Y esa relación, se cultiva. Cada vez que volvés a él. Cada vez que lo escuchás, aunque no entiendas. Cada vez que no lo usas para lograr algo, sino para estar con vos. Sostener la energía es aprender a habitarte. Y cuando lo lográs, aunque sea por minutos, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque vos te volvés más claro, más estable, más real. Y desde ahí, desde ese centro sostenido, podés mirar cualquier tormenta. Y no perderte. Podés sentir tristeza, rabia, alegría o miedo. Y no romperte. Porque el verdadero poder no está en encender la luz. Está en aprender a vivir con ella encendida. Incluso cuando todo afuera quiere apagarla. Así que si alguna vez sentís que estás perdiendo lo que ganaste, que se te va la energía, que el fuego se enfría, que el impulso se diluye, no te desesperes. No corras. No te juzgues. Volvé al punto. Toca el centro. Respira. Y sosténelo. Aunque sea por un momento. Ese momento, es tu ancla. Tu eje. Tu regreso. Y cuanto más lo hagas, menos lo vas a perder. Hasta que un día, sin darte cuenta, vas a notar que ya no necesitas activarlo. Porque ya vive en vos.